Hola, ¿qué tal mi gente bonita que nos está mirando el día de hoy? Esta es nuestra segunda temporada de Cafecito con las Monarcas. Agradeciéndole a CAN TV que nos está dando el espacio para poder llegar a ustedes, informarles acerca de nuestros servicios y referidos que tenemos en Casa Michoacán. El día de hoy tenemos a una invitada especial, tenemos a Angie García, que ella es coordinadora de West Chicago, Casa Michoacán. West Chicago, ¿qué tal, Angie? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, Blanquita. Gracias por esa introducción, la presentación, muy grata. Muchas gracias. Así es, Angie García a la orden. Gracias, Angie, por aceptar la invitación, pero cuéntanos, ¿quién es Angie García? ¿Cuánto dura el programa? Bueno, mira, pues Angie García, yo soy una persona que le encanta trabajar para la comunidad. He estado trabajando para la comunidad ya por muchos años, pero con Casa Michoacán por 7 años. Bien, ¿cómo llegaste a Casa Michoacán, Angie? Cuéntanos. Esa pregunta es muy bonita porque siempre que me la hacen me recuerda que realmente yo llegué a Casa Michoacán como voluntaria. No era mi intención quedarme a trabajar para la comunidad literal, porque sí lo hacía, pero de una manera diferente. Esto fue a raíz de la pandemia. Cuando entra la pandemia en el 19, pues Casa Michoacán, como muchos lugares, se empezaron a quedar sin empleados. Pero tampoco había tanto ingreso, ¿no?, para poder generar más empleos. Entonces, en Casa Michoacán, pues me invitaron a trabajar, a participar como voluntaria, y así me fui. 6 meses estuve ahí, o 7, y ya eventualmente me quedé como empleada. Muy bien. Angie, ¿cuál es tu rol en Casa Michoacán? Soy coordinadora del programa, se llama IFRP por sus siglas en inglés, que no es otra cosa que es un programa que se dedica, es un programa del estado de Illinois que se dedica a buscar esos programas o beneficios a los cuales la comunidad entera pudiera tener acceso y que mucha gente desconoce. Entonces mi rol es proveer el servicio, pero al mismo tiempo buscar esas personas que lo necesiten. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de estos trámites que son para la comunidad, y vamos a empezar por el SNAP. ¿Qué es el SNAP? Bueno, el SNAP es un programa federal administrado por el estado de Illinois que ayuda a las personas a comprar o adquirir esos alimentos saludables. Y esto es bien importante recalcarlo porque creo que hasta cierto punto se malentiende lo que es el SNAP, aunque realmente es una tarjeta de débito, porque es lo que es. El Estado lo tiene muy regularizado. Esto es una tarjeta para que la gente alimente, la gente que tiene bajos recursos, alimente a sus hijos. Entonces, esta tarjeta la pueden utilizar única y específicamente para comprar productos que les vayan a garantizar una alimentación sana a sus hijos. Y quiero mencionar que los establecimientos que tienen el servicio de SNAP para las personas que tienen esa tarjeta tienen que seguir los estatutos y las reglas de dicho programa. Bien, Angie, ¿quiénes pueden aplicar para este beneficio? Bueno, realmente toda aquella persona que esté con un estatus legal en este país y cumpla los requisitos. ¿Qué son los requisitos? Bueno, uno de los primeros requisitos y el primordial, aparte del estatus, es estar dentro de la tabla de ingresos menor de cierto porcentaje que tiene el Departamento de Recursos Humanos. Si una persona tiene un ingreso muy alto, pues realmente, aunque se considere a sí mismo que es una persona que necesita ayuda para alimentarse o para alimentar a sus hijos, debe realmente seguir las reglas y limitarse a tener cierto ingreso o ingresos, porque dependen tus ingresos, todo se junta. Entonces,
no puede aplicar una persona que tiene un ingreso alto a lo establecido por el Departamento de Recursos Humanos. Muy bien, ya nos mencionaste que uno de los requisitos es tener ingresos, ¿ok? Bajos ingresos. O bajos ingresos, ok. Aparte de esto, ¿cuáles son los otros requisitos para poder aplicar? Como yo te lo menciono, tienen que ser nacidos, son ciudadanos. Bueno, también los residentes pueden aplicar, pero la mayoría de las personas, en mi experiencia, la mayoría de las personas que aplica para este tipo de beneficio o programa es para sus hijos. Hay una confusión con todo esto porque los papás entienden que al aplicar, o malentienden, que al aplicar ellos están incurriendo en una falta federal y generalmente no es así porque esto es específicamente para el ciudadano, que en este caso, si los padres aplican, vendría siendo para los niños. Pero también pueden aplicar residentes y personas con discapacidad, personas que tienen muy pocos ingresos o que no pueden trabajar por alguna discapacidad. Tiene varias cosas en las que tienes que poner atención. Alguien que llegue a mí me pregunta, yo tengo que preguntarle a la vez su estatus, sus ingresos, su forma de trabajar, si es fluida, si es una persona que trabaja constantemente, un full time, pues no va a calificar. Bien, entonces, ustedes, por ejemplo, que yo llegue a aplicar, me vas a pedir, no sé, a lo mejor mis talones de cheques, me vas a pedir el comprobante de domicilio. En dado caso que yo trabaje, pero que esté trabajando y mi empleador me pague nada más en efectivo, ¿qué comprobante puedo llevarte para poder aplicar? Bueno, si tú me estás diciendo a mí que estás trabajando y si es un lugar que tiene, si el empleador es un lugar que está haciendo sus impuestos y se está reportando con el Estado, por así decirlo, debería tener electrónicamente la información de la persona que viene a aplicar. Y de ser así, aunque la persona no tenga el ingreso o sus talones de cheques físicos, el Estado debería tener la posibilidad de indagar electrónicamente y encontrar el estatus de sus ingresos de esta persona. Ahora, cuando la persona no tiene un ingreso o una forma de demostrar que tiene sus ingresos, el empleador también le puede dar una carta donde diga que la persona está contratada, eso es lo que gana mensualmente. La mayoría de los empleadores te dan esa carta. Ahora, si tú trabajas por tu propia cuenta y no tienes forma de demostrar, esa sería una plática que yo les recomiendo tengan directamente con una persona que los está asesorando para la aplicación. Muy bien. ¿Cuáles son unas excepciones para poder aplicar para este beneficio? Me comentabas que personas que tienen alguna elegibilidad, ¿cuál sería otra excepción para las personas que vayan a aplicar para esto? Bueno, existen algunas excepciones, como te lo mencioné antes, son adultos que no tienen bastante o un ingreso mayor de cierto porcentaje que la tabla, ahí luego se las presento, porque aunque no lo creas, aunque este programa exista, tiene sus reglas, pero también hay excepciones, ¿no? Por eso es bien importante tener esa conversación con la persona que te está apoyando para que tú apliques. Los adultos, hay las personas con discapacidad, niños y también los estudiantes. Estudiantes que estén todavía, por ejemplo, hay personas que ingresaron al colegio, a la universidad, y sí tienen esa capacidad económicamente hablando de cubrir sus estudios, pero hay un apoyo y en ese caso el SNAP es un apoyo muy grande para ellos. También ellos pueden aplicar. Otra vez, cada caso es individual. Bien, en dado caso que se me pierda la tarjeta, ¿qué puedo hacer, Angie? Bueno, ahí lo primero que debes de hacer es reportarlo al Departamento de Recursos Humanos y es bien fácil. Es bien fácil, pero entiendo que a veces nuestra comunidad, y digo nuestra comunidad porque yo soy parte de ella y yo misma conozco estas, no es que estemos incapacitados para hacerlo, pero a veces el hecho de comunicarnos con el Departamento de Recursos Humanos, siendo una dependencia pública, como que nos intimida un poquito. Lo único que hay que hacer es llamar al Departamento de Recursos Humanos, reportar esa tarjeta o en su defecto comunicarse a alguna organización que esté registrada dentro del Departamento de Recursos Humanos para hacerlo, como es el caso de Casa Michoacán.
Bien, y ya por último, Angie, ¿qué le recomiendas a las personas que son elegibles, pero que tienen miedo de aplicar para este beneficio? Sencillísimo. Si usted tiene la oportunidad de buscar en línea toda esta información de la que yo les estoy hablando, es fácil entenderlo. Puede ser que sí, para algunas personas lo es, para otras personas no lo es tanto como ya te lo había dicho. Algunas personas nos intimidan ciertas cosas y regularizaciones cuando de entidades gubernamentales se trata. Entonces, si este es el caso, pues que vayan a las organizaciones registradas como Casa Michoacán para que esa persona que esté capacitada al respecto le pueda apoyar. Así es, así que le damos la invitación, si usted es elegible para poder aplicar para este beneficio, no lo piense más, vaya a Casa Michoacán, recuerde que tenemos 4 casas, una está en Pilsen, una en West Chicago, tenemos a la invitada de West Chicago aquí, una en Carbondale y una en Elgin, así que no le espere más, síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Angie, este es el primer segmento y seguimos con más información de aplicaciones donde usted puede ser beneficiado. Hola, soy Amparo García y seguimos con este segmento con nuestra invitada Angie García. Muy bien, Angie. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el Medicaid y el Medicare. Excelente, claro que sí. A la orden. ¿Qué es lo que quieres saber? Quisiera saber cuál es la diferencia entre estos dos programas, ya que hay mucha confusión en la comunidad de qué es el Medicare y qué es el Medicaid. Bueno, Medicaid es un programa de apoyo médico para personas con bajos ingresos. Okay. Y el Medicare es un programa federal que solamente pueden acceder a aquellas personas que tienen un estatus regularizado en el país. Pueden ser niños, pueden ser adultos, pueden ser personas con discapacidades. Muy bien, vamos a enfocarnos entonces con el Medicaid. ¿A quiénes pueden solicitar el Medicaid aquí en el estado de Illinois y a lo largo de Estados Unidos? Aunque sea Medicare y es un programa federal, algunas cápsulas, no todo es generalizado, ¿ok? También existe el individualismo, pero pueden aplicar niños, adultos, nuevamente personas con discapacidades, pero recalcando, es importante que las personas que aplican para esto tengan un estatus regularizado. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen que tener de estatus, ya sea residencia o ciudadanía aquí en los Estados Unidos para poder aplicar? Generalmente una persona que tiene residencia menos de 5 años no puede aplicar para ningún tipo de beneficio, servicio o programa que exista ni en el estado ni en el país. Okay. Entonces, después de los 5 años, hay ocasiones en las que las personas inmediatamente después de 5 años aplican para algunos de los programas y nuevamente hay que checar muy bien todo el récord, el historial de la persona. Muy bien. Ahora, ¿los estudiantes mayores de 18 años pueden aplicar para Medicaid? Para Medicaid, sí. Okay. Pueden aplicar, hay casos en los que algunos estudiantes pueden aplicar hasta los 25, si no me equivoco, creo que es hasta los 25, pero también se toma en cuenta los ingresos, puede ser de él mismo o los ingresos de los padres, si es que sigue yendo a la escuela financiado económicamente por sus padres. Ok, ahora los requisitos para que el estudiante pueda aplicar sería si él trabaja, talones de cheque de él o de sus padres en caso que él no trabaje. Técnicamente es lo mismo. Okay. Son identificación, comprobante de domicilio, comprobantes de ingresos, como ya lo mencionas, si es de los padres, bueno, pues de los padres. Pero ahorita ha habido muchos cambios y ya hablaremos de esto en un momento. Los estudiantes, si son financiados realmente y directamente por los padres, tiene que haber un comprobante de esto. Okay. Si ellos ya trabajan, por muy mínima que sea su ganancia, sus ingresos, ellos tienen que tener ese comprobante de ingresos. Ok. Angie, ahora, ¿cómo influye el estatus migratorio o la ciudadanía para la elegibilidad de solicitar el Medicaid? Mucho. Si estamos hablando de adultos, dentro de los niños es diferente, repito, hablaremos de esto, pero si es adultos,
realmente no puedes aplicar a Medicaid si no tienes el estatus en el país. Esto es un programa, recordemos que estos son programas, aunque estén en el Medicare aquí, por ejemplo, esté apoyándose de una manera estatal, debemos tomar en cuenta que son programas y servicios federales. Ok, y como lo mencionaste previamente, hay excepciones. ¿Cuáles serían esas excepciones para Así es. Medicaid? Bueno, para las mamás, hay una persona que está embarazada, ese solamente por mencionarte alguno, que tendríamos que entrar ya de lleno en las excepciones, pero por ejemplo las mamás, si alguien está embarazado, hay una aplicación que se llama Moms and Babies. Ok. Entonces, si la persona está embarazada y no tiene el estatus, realmente esa personita que está por nacer es a la que se le daría el servicio, pero como está en ese momento en resguardo de la madre, bueno, pues se le da el servicio a la mamá. Ok, que más tarde vamos a hablar Así de es. eso también. Ok, muy bien. ¿Y qué se debe esperar en la llamada de elegibilidad o de redeterminación? Mira, si vas a aplicar por primera vez para Medicaid, en realidad para las Medicaid no hay llamadas tanto como para el SNAP. Ok. La mayoría de las personas se somete a la aplicación en base a tus respuestas que emitiste o enviaste a través de la aplicación. Se te va a dar la respuesta a ti de parte del Departamento de Recursos Humanos. No hay llamadas para cuestiones médicas, esas son llamadas únicas. Digo, no puedo decir que es específicamente, otra vez hay casos y habrá casos que son especiales y se comunicarán contigo de una manera diferente, pero sí recibirás una carta con una determinación sobre la decisión de tu renovación o tu intento de tener este tipo de apoyo. Ok, muy bien, Angie. Para las personas que ya tienen el Medicaid, ¿qué cambios tienen que hacer y por cada cuánto tiempo lo tienen que hacer para que no pierdan esos beneficios? Nuevamente, todo es a consideración del Departamento de Recursos Humanos. Si usted recibe una carta donde le pida que tiene que mostrar una nueva evidencia, algún documento de sus ingresos, cualquier cosa que se les envíe por medio del Departamento de Recursos Humanos, tienen que estar bien atentos a ella, porque es importante que mucha gente, y tengo trabajando con esto ya un buen tiempo, la gente llega conmigo y me dice, tengo una carta, que recibí una carta del Departamento de Recursos Humanos, pero no la entiendo. Y es muy común que la gente no entienda porque a veces los tecnicismos no son propiamente para la persona que está solicitando este programa. Pero sí es importante no desecharla. Es muy importante tomar, ahora sí que cartas en el asunto, tomar esa carta que usted recibió, ir al Departamento de Recursos Humanos más cercano o nuevamente asistir a las organizaciones que están registradas con el departamento para que le puedan apoyar y en este caso, pues Casa Michoacán es la opción. Así es. Y mencionabas en la sección previa que habían excepciones para el beneficio del previo que hablamos, que era de SNAP. Ahora, ¿cuáles serían las excepciones para Medicaid? Tengo entendido que las personas que no tienen un estatus migratorio, pero tienen una discapacidad, también pueden tener acceso a Medicaid. ¿Es correcto? Sí, hay varias cosas. Realmente, aunque tú tengas una discapacidad, si tienes ya sobrepasaste la edad de 19 años, no es tan fácil encontrar este tipo de apoyos o servicios para la persona. Okay. Es importante mencionar que el servicio de Medicare, el programa de Medicare es exclusividad de personas con algún estatus en el país. Ok, perfecto. ¿Nos podría, Angie, compartir alguna historia de éxito de alguien que haya obtenido el beneficio de Medicaid y que le haya cambiado la vida? Yo creo que no hay persona a la que no le cambie la vida este tipo de programas o servicios. Si recuerdas, en el pasado había programas, este tipo de programas también eran para personas que no tenían el estatus en el país, ¿verdad? No sé si lo recuerdas, pero existió. Cuando este programa llegó a la comunidad, no tienes idea del impacto que tuvo en nuestra comunidad. Hablo de nuestra comunidad porque ciertamente es la comunidad para la que trabajo, pero realmente cualquier comunidad es
vulnerable al momento de tener una enfermedad o necesitar algún servicio médico y no solo no saber a dónde ir, pero no contar con esa habilidad de saber que estos programas existen. Entonces, algún caso en específico, tendría que mencionar muchos, pero sí te puedo decir que hay familias agradecidas y ahí es donde entra la satisfacción de trabajar para la comunidad, porque cuando existen este tipo de programas te das cuenta de que no eres tú quien hace el cambio en las personas, pero el hecho de acercar esos programas o servicios a la comunidad cambian definitivamente no solo a la persona, pero a la comunidad, porque una comunidad sana es comunidad sana en todos aspectos. Exacto. Entonces, es muy importante que estos programas existan y es muy importante que existan organizaciones dedicadas a traerlos a la comunidad. Así es, Angie. Pues es un gusto tenerte aquí. A continuación vamos a tener otro segmento con Anayeli Hernández para que sigas compartiéndonos Muchas esta gracias. valiosa información. Muchísimas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anayeli Hernández. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en esta segunda temporada de Cafecito con las Monarcas. Hola, Angie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Anayeli. Hoy vamos a hablar un poco sobre el programa de All Kids. ¿Nos puedes decir qué es el programa de All Kids? Bueno, el programa de All Kids es un programa, nuevamente, de servicios médicos para niños en el estado de Illinois. Si bien sabemos, este es una cobertura médica para todos los niños. ¿El estatus migratorio de los niños es importante? No específicamente, no especialmente. No tiene que ser ciudadano o residente legal en el país. Ese es un beneficio que se da porque sabemos que All Kids es un programa únicamente del estado de Illinois, como tal, como All Kids. Ese es un programa que es gratuito, puede ser gratuito o a bajo costo y el estatus legal no es una cuestión relevante. ¿Y el estatus legal de los papás? Tampoco. Esto no implica que el papá o mamá, realmente cuando se somete a la aplicación, una de las preguntas es si el papá o mamá van a aplicar también para ese beneficio. Si la persona que es el papá o mamá no van a aplicar para ese beneficio, realmente no se pregunta mucho acerca de ellos como tal, solamente que son los papás. ¿Y hasta qué edad se considera que son niños? Hasta los 18. Pero, bueno, se dice que hasta los 18, pero realmente la cobertura se te puede eliminar o te la quitan justo antes de cumplir los 19 o cumpliendo los 19. Ok. Y sabemos que estos beneficios se tienen que estar renovando cada cierto tiempo. ¿Cómo es que funciona esta renovación o en Correcto. qué tiempo? No es una cuestión específica o que se le da seguimiento todo el tiempo de la misma manera. Realmente el Departamento de Recursos Humanos manda, puede ser cada 6 meses, puede ser cada año. Esta es una cuestión meramente del Departamento de Recursos Humanos y les llega por correo una carta o también le puede llegar a la persona que le ayudó a someter la aplicación. En el caso de las organizaciones, quiero mencionarlo porque eso es importante, las organizaciones que están registradas con el Departamento de Recursos Humanos tienen que enviar una carta que es una autorización por parte de mamá o papá, quien esté aplicando, para que ellos sean los que están gestionando este servicio para ellos. Entonces, una vez que la organización ya es la persona autorizada para representarlo ante el Departamento de Recursos Humanos, cuando viene la renovación o la determinación, esta carta les llega a ambas partes, le llega al cliente y le llega a la organización. Y es ahí donde se conjuga todo esto, ¿no? Donde incluso si el cliente no la ve o no la recibe o no sabe que le llegó, uno no puede identificar de qué se trata. También ahí entra al juego la participación de las organizaciones que nos damos a la tarea de llamarle a la persona para que no olviden renovar sus Claro. Y bueno, y para todas estas personas que están interesadas en aplicar, ¿qué documentos se necesita para poder realizar la aplicación?
Identificación, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos de los padres, de la madre o del papá. Si es que es madre soltera, padre soltero, pues obviamente nada más de uno, pero si ambos trabajan, se necesitan los ingresos de ambos porque, otra vez, puede ser gratuito o puede ser a bajo costo y eso se define de acuerdo a los ingresos de la familia. Ok. Y más o menos, ¿cuánto tardaría una aplicación en procesarse? Para All Kids, y digo para All Kids porque sí es importante mencionar que All Kids, SNAP y los otros programas no se manejan de la misma manera a la hora de dar una determinación o de determinar si son elegibles, ¿no? Puede ser entre 2 semanas hasta un mes. Un mes. Ok, para que no se desesperen las personas Sí, cuando eso es aplican. importante, porque si las personas a veces aplican y luego van y me dicen, oye, es que apliqué, no me ha llegado y estoy súper preocupada. Digo, ¿cuándo aplicaste? No, pues lo checo en el sistema una semana, 2 semanas. Digo, no, espérate, un poquitito más de paciencia. El SNAP es diferente, ahí sí es una cosa muy, muy rápida. Muy rápida. Ok, y por último, ¿te gustaría decir algunas palabras acerca de los beneficios? Fíjate que sí, me gustaría ahondar un poquitito para que la gente entienda todo esto. Aunque son programas que vienen del mismo departamento de recursos humanos, todos se establecen diferentes estatutos y es importante entenderlos, porque a veces piensas que puedes ser elegible y no lo eres, o piensas que no eres elegible y lo eres. Voy a leer un poquito de lo que esto significa para que no esté omitiendo, bueno, habrá muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero poner un poquito en contexto para que sea más entendible. Claro. Es importante recordar que cada programa tiene sus propios requisitos, ¿ok? SNAP es el programa federal administrado por el estado de Illinois y sus reglas pueden cambiar según las leyes federales. Por ejemplo, actualmente algunos adultos deben cumplir con requisitos de trabajo, capacitación o voluntariado para mantener los beneficios. Y eso es bien importante. Las personas que ya aplicaron, que son adultos y aplicaron por el servicio del SNAP y se les otorgó ese beneficio, eventualmente comienzan a recibir cartas donde les piden otro tipo de comprobantes y no solamente comprobantes como talones de cheque, no. Tienen que realmente manifestar que han estado buscando trabajo o que se están capacitando para dejar de estar dependiendo de este tipo de programas, ¿no? Medicare y All Kids, cada solicitud se evalúa de manera individual. El Estado verifica ingresos, composición del hogar, identidad y otros requisitos de elegibilidad. Si alguna información no puede verificarse electrónicamente, es lo que ya hablábamos, pueden pedir documentos adicionales como actas de nacimiento o comprobantes. Eso no significa que la solicitud vaya a ser negada, solo forma parte de un proceso de verificación. Y es importante que la gente no tenga el pánico, no entre el miedo, porque ya me están pidiendo el acta de nacimiento de mi hijo. Realmente son reglas que ellos tienen cuando un dato no se ha podido verificar electrónicamente. Entonces, lo mejor es aplicar para que el Estado determine oficialmente. Ok, muchas gracias. Toda esta información es muy importante. Pueden acercarse a las oficinas de Casa Michoacán, en donde todas las personas que nos encontramos ahí estamos certificadas en apoyar a llenar estas aplicaciones. Pueden acercarse a la oficina de Elgin, que está en el 340 Grand Boulevard, Elgin, Illinois, y el número de teléfono es 630-480-6628. O bien a la oficina de West Chicago. ¿Cuál es la dirección de West Chicago? Casa Michoacán de Page es en el 900 de la Roosevelt Road, West Chicago. El número de teléfono es el 630-456-5975 y puede preguntar por Angie García. Y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.